nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad, y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes, conforme a un orden económico y social justo, consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones, promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida, establecer una sociedad democráticamente avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. Aprobado por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado, celebradas el pasado 31 de octubre, el proyecto de Constitución, procede someterlo a referéndum de la Nación de acuerdo con lo que dispone el número 3 del artículo 3 de la Ley para la Reforma Política. Buenas noches. Aquí está. Esta es la Constitución del 78. Este nuestro es un programa de historia y no podíamos soslayar algo que, aunque está tan cercano en el tiempo, lo cual lo hace, si se cabe, mucho más emocionante, está tan cercano a nosotros, está tan aquí, tan de actualidad y que teníamos forzosamente que tratar porque ya es historia, su historia ya ha comenzado. Es la Constitución de 1978 que hoy quiere abordar Tribuna de la Historia. Esta Constitución, la Constitución de la Concordia, es la octava de nuestra historia, desde que allá en 1812 aquellas Cortes de Cádiz aprobaron lo que fue la primera. Vamos a hablar de 1978, de la Constitución de 1978, con la ayuda de 4 ilustres personalidades que están aquí con nosotros en el estudio. Son don Luis Sánchez Agesta, catedrático de universidad; don José Luis San Pedro, también catedrático; don Justino de Azcárate, fue diputado a Cortes en 1931, exministro; y don Sebastián Martín Retortillo, también catedrático de la Universidad Autónoma. 3 de nuestros invitados, los señores Sánchez Agesta, Justino Azcárate y don José Luis San Pedro, son además senadores por designación regia. Vamos a contar a lo largo de este debate con las intervenciones de don José María Gil Robles, de don Mariano Aguilar Navarro y del historiador británico Hugh Thomas, que tan de cerca ha seguido nuestra historia. Antes, como ya es costumbre en este programa, vamos a recoger en unas breves imágenes filmadas lo que fue el proceso constituyente hasta llegar al referéndum que se acaba de celebrar. La historia del texto constitucional, del texto que va a regular nuestra futura convivencia, se inició, como ustedes recuerdan, un martes 2 de agosto de 1977, con la elección por el Congreso de Diputados de los miembros de la ponencia constitucional. Año salido don Carmelo, Castel Ferrer don Jaime, Castro García doña Virtudes, Castro Hitos don Julio, Cigarrán Rodil don Carlos, Cisneros Laborda don Gabriel, Clar Garau don Raimundo. A lo largo de 3 meses y durante largas horas, los 7 ponentes se reúnen para elaborar el primer borrador del texto constitucional. En la disyuntiva de elegir entre una constitución breve y programática u otra extensa que abarque los distintos aspectos de la vida de los españoles, se opta por la segunda opción. Deliberadamente se busca para esta Constitución de 1978 una característica que ha de diferenciarla sustancialmente de todas las anteriores. Si aquellas fueron fruto de la hegemonía de un grupo o partido en el poder, esta ha de nacer por la vía del consenso, de la concordia, del común acuerdo de la mayoría de los representantes libremente elegidos por el pueblo. Pero una Constitución elaborada por consenso es, a nivel mundial, una Constitución original en el derecho parlamentario. Un ejemplo, si no absolutamente inédito, sí al menos infrecuente. Al primer borrador constitucional se presentaron más de 2000 enmiendas que, una vez ordenadas, ocupaban unos 4000 folios. Para estudiar estas enmiendas se reunieron nuevamente los ponentes a fin de decidir las que debían incorporarse al texto y las que debían ser descartadas. Aunque las reuniones se celebraban a puerta cerrada, es de suponer que en ellas se defenderían puntos de vista opuestos,
Se trataría de lograr textos armónicos, coincidentes, en los que unos y otros aportarían y renunciarían elementos en aras de la concordia. Cuando, pese a ello, el acuerdo no se produjese, el tema se dejaba pendiente para que la Comisión y el Pleno decidieran posteriormente. En pura lógica democrática y parlamentaria, cuando un grupo de personas no logran ponerse de acuerdo sobre un determinado punto, no cabe otra solución que la de votar para ver lo que quiere la mayoría. Y esto es lo que se hizo en la ponencia, más tarde en la comisión y más tarde en el Pleno. Esta comisión se reunió por vez primera a estos efectos el día 5 de mayo. Durante mes y medio, los 36 diputados que la componen debatieron el texto constitucional y las enmiendas presentadas. Los diputados que habían presentado enmiendas asistían también a las sesiones para defender sus enmiendas, aunque sin derecho a voto. En algunos puntos, el acuerdo o consenso entre los miembros de la comisión fue fácil. En otros, las distintas posiciones solo pudieron solventarse por un sistema, el de la votación. En un determinado momento, y tras una serie de conversaciones entre los representantes de los principales partidos políticos, se llega a un acuerdo fundamental que permite que, en una sola tarde, se aprueben 25 artículos. En esta fase del proceso constitucional, son ya la totalidad de los diputados, de los representantes elegidos por el pueblo para que le representen en el Congreso, los que asisten a las deliberaciones y los que deciden con su voto los textos que van aprobándose. Entramos en el verano de 1978. El Pleno va aprobando artículo tras artículo. La última sesión plenaria del Congreso en esta etapa del proceso constitucional se celebra el 21 de julio y está presidida por la tensión de unos trágicos acontecimientos. Se han producido atentados terroristas contra ilustres personalidades militares que son condenados unánimemente por todos los grupos. Una disposición adicional referida al tema vasco ha sido objeto de amplias negociaciones en los pasillos del Congreso entre parlamentarios vascos y miembros del gobierno. No se llega a un acuerdo, pero en la noche de ese día, el texto constitucional es aprobado por el Congreso. El texto constitucional aprobado por el Congreso de los Diputados pasa a la correspondiente comisión del Senado que preside un senador socialista, José Federico de Carvajal. Aquí también funciona una ponencia que examina las enmiendas presentadas por los senadores, acepta unas, rechaza otras y elabora un informe que sirve de base a la comisión. En el Senado, la Comisión Constitucional, formada por 25 senadores, comenzó sus trabajos el 9 de agosto a puerta cerrada, constituida en funciones de ponencia. Y el 18 de agosto se iniciaron los debates públicos como comisión propiamente dicha. Y, en alguna forma, el proceso seguido por el texto constitucional en el Congreso de los Diputados se repite. Del 9 de agosto al 14 de septiembre, sin vacaciones parlamentarias, los senadores de la comisión dan cima al encargo que tienen encomendado. En consecuencia, formulan un dictamen que se eleva al Pleno del Senado pocos días después. En el Palacio de la Plaza de la Marina Española, los debates se suceden como antes en el viejo Palacio de las Cortes. Desde un principio, puede apreciarse que el Senado va a diferir en su dictamen del Congreso de los Diputados. Y cuando, el 5 de octubre, el Pleno del Senado finaliza el estudio del texto, solventar las diferencias queda en manos de la Comisión Mixta. La Comisión Mixta se reúne a puerta cerrada en el llamado Salón de Ministros del Palacio de las Cortes, en la carrera de San Jerónimo. Celebra 6 reuniones, en sesiones de mañana y tarde, y en su dictamen, que sería el definitivo, resuelve las diferencias entre los textos aprobados por ambas cámaras, optando en unos casos por el texto aprobado por el Congreso, en otros por el del Senado y en ocasiones las menos, estableciendo un texto armónico que equilibra las diferentes posturas. La Constitución aprobada por las cámaras consta de 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final que señala que la Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará al tiempo que en castellano en las demás lenguas de España. Su historia, la historia de la Constitución, se inició exactamente así. Comienza una nueva etapa de la historia de España. Esta etapa que hemos de recorrer juntos se inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad,
fruto del esfuerzo común y de la decidida voluntad colectiva. La monarquía será fiel guardián de esa herencia y procurará en todo momento mantener la más estrecha relación con el pueblo. La institución que personifico integra a todos los españoles y hoy, en esta hora tan trascendental, os convoco porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. El consenso, esa fue la nueva palabra que nos aportó en todos sus debates, sus discusiones, todos los proyectos previos a la Constitución. ¿Es bueno o es malo el consenso, señor Sánchez Agesta? Bueno, no se puede decir que sea malo ni tampoco que sea absolutamente bueno. Que duda cabe que en cuanto el consenso se interprete como una voluntad de concordia entre los españoles es fundamentalmente bueno. También puede serlo en cuanto significa una de las raíces del propio texto constitucional, constitución que por ser pluralista supone consenso o consentimiento en algo que puede parecer paradójico, que es consentimiento o consenso en disentir, en que cada uno resuelva sus problemas en todos los niveles, como grupos, como regiones, como personas, de acuerdo con sus propios criterios, y además que se respete la variedad de los distintos grupos. Esto creo que es muy importante. Señor San Pedro, ¿cuál es su opinión? Se pueden medir las cosas también por su contraria, es decir, la alternativa del consenso es o la hegemonía de un grupo o la discrepancia, y entonces yo prefiero el consenso. Señor Martínez Retortillo, fueron demasiado largos todos los debates, fue demasiado largo el proceso hasta llegar a la Constitución. El proceso constituyente, yo creo que es obvio que empieza el 15 de junio del año 77, que tiene unas raíces inmediatas exactamente de un año atrás, que convendría analizar y diagnosticar en todo su sentido, desde el momento en que fue entonces cuando se hizo posible la traída de la democracia. En mi opinión, el proceso ha sido excesivamente largo, lo cual, aparte de una serie de razones, ha tenido un inconveniente, y es que no ha aprovechado el estímulo, el entusiasmo que, sin menoscabo para el valor del texto constitucional, que como ha dicho José Luis San Pedro y Sánchez Agesta, es fundamentalmente un texto de concordia. Entiendo que en mi opinión el proceso ha sido excesivamente largo desde el momento en que debió haberse aprovechado el entusiasmo de una profunda voluntad de cambio que el país expresó el 15 de junio y que creo que está latente en todo el pueblo español. Un cambio profundo de las instituciones sociales y de las instituciones económicas. Sobre el tema del consenso yo tengo una observación que hacer, y es que a mí me parece que el consenso era la única solución, pero que no es la primera constitución, incluso en contra de lo que se ha dicho, que se ha aprobado por consenso, porque el consenso, en mi opinión, es exclusivamente una vertiente sociológica de una regla jurídica, la regla jurídica que fija la Constitución antes de, como posible fundamento de una pretensión para acudir a los tribunales constitucionales. Esto tan solo aparece en nosotros en la Constitución de la Segunda República. Nadie puede decir que haya un tribunal constitucional en la Constitución de Cádiz, aunque hay algo parecido, queda al margen todo el sistema americano, pero lo importante de la Constitución es la fijeza, Para modificar la Constitución, para elaborar la Constitución, para modificar y para elaborar la Constitución se requiere un mayor quórum, una mayor fijeza. Esta es una versión jurídica de algo que desde una perspectiva sociológica se entiende hoy por consenso. Yo entiendo que las grandes constituciones de nuestro país y del extranjero se han elaborado por consenso, se han elaborado sobre todo cuando el consenso está en un momento en el cual se enfrenta uno con la historia no excesivamente optimista, y no me refiero a un próximo pasado, sino una historia que arranca desde 1812, y las grandes constituciones europeas, la constitución que elaboran, por ejemplo, dos hombres de la categoría política y moral como fueron Adenauer y De Gasperi, fueron constituciones también de consenso.
Por esto quiero decir, y hago esta observación, porque ha sido bastante criticada, sobre todo de determinados grupos de inmovilistas, la fórmula del consenso. La fórmula del consenso no es sino una fórmula de concordia, y el consenso es expresión sociológica de un tema que ya jurídicamente estaba, cuando, por ejemplo, para modificar un texto de la Constitución se exige no la mayoría simple, sino, piense usted, 2/3 partes de los diputados o 4/5 partes de los diputados. Si eso no es consenso, dígame usted lo que es consenso. Pero aquí tiene esta versión de concordia y de entendimiento. Bien, vamos a conocer, le hemos hecho la pregunta genérica a nuestros 3 invitados ausentes, don José María Gil Robles, don Mariano Aguilar Navarro y el historiador Hugh Thomas, y les preguntábamos cuál es su opinión sobre todo el proceso constituyente. Estas son sus respuestas. Formular un juicio sobre el proceso constituyente seguido por la sociedad española presupone tomar una posición con relación a la significación de lo que es el proceso constituyente en una sociedad que pasa de un régimen político de características bien conocidas a un pretendido régimen de democracia occidental. Por lo tanto, hay que ambientar este proceso constituyente en unas coordenadas históricas, y estas realmente se sitúan en la campaña electoral que precede a las elecciones del 15 de junio y se ultima en la situación un tanto confusa, ambigua y peligrosa a la que hemos asistido en estos últimos días. Así enmarcado el proceso constituyente español, puede decirse que ha resultado normal, que ha cumplido su cometido, porque al mismo tiempo ha coincidido un intento de dotar al país de un esquema institucional nuevo y conllevar una situación de progresiva desestabilización. En ese proceso constituyente yo advierto 3 momentos, no cronológicamente considerados, sino en su sentido lógico, histórico y sobre todo sociológico. Hay un momento inicial de ruptura, por cuanto que el simple hecho de convocar aquellas elecciones y de declarar el rey compareciendo ante las Cortes su deseo de que la soberanía retornase al pueblo español y de que serían esas Cortes las que decidiesen el esquema institucional español, es lo suficientemente significativo para hablar de una ruptura. Pero era una ruptura que no debería plasmarse en el contenido de la Constitución, por cuanto que había que conciliar la evolución de una sociedad que no había roto sociológicamente con los esquemas franquistas, con unos esquemas políticos que iban a ser ya totalmente diferentes de los esquemas que habían valido a lo largo de 40 años. Por eso, al momento inicial de la ruptura, tiene que seguir, por necesidad lógica, un momento de concertación, de lo que se ha llamado constitución consensuada. Todo ello para preparar el marco que haga posible un cambio pacífico en la vida política y convivencial de los españoles y un paso dinámico que haga realidad lo que en el texto de la Constitución se afirma, ir hacia una democracia de tipo avanzado. Me parece que la elaboración de la Constitución no ha respondido a un auténtico proceso parlamentario. Nuestros constituyentes, salvo honrosas excepciones, no tenían experiencia de los usos parlamentarios y estimo que tenían además muy poco interés en ponerlos en práctica. Por eso sustituyeron las discusiones amplias, públicas del Pleno, por discusiones en el seno de la Comisión, donde era más fácil eso que han llamado el consenso. Puestos en ese plano,
se han ido deslizando insensiblemente desde el Pleno hasta las comisiones, de las comisiones a las sesiones y almuerzos de trabajo, y de ahí a la decisión final por los comités de los partidos. Con lo cual han reducido la discusión de los plenos a las proporciones mínimas exigidas para cumplir las formalidades externas. La consecuencia de todo ello ha sido un proyecto constitucional demasiado largo, contradictorio, en muchas ocasiones ambiguo, y aunque parezca contradictorio, digo que también incompleto, puesto que para que la Constitución entre plenamente en vigor habrá que aprobar 42 leyes complementarias. Bueno, es mi impresión que es un éxito sin precedente. No veo un precedente para una reforma de ese tipo, un cambio de un régimen de dentro. Y es claro, es un éxito no para eurocomunismo, pero para euromonarquismo. Euromonarquismo, esta quizá es una palabra de nuevo cuño que nos ha dicho por primera vez Hugh Thomas. ¿Qué significa, en su opinión, señor Azcárate? Efectivamente es una palabra de nuevo cuño, pero yo no creo que pueda deducirse de lo que ha sucedido en la evolución política de España para de ahí sacar una palabra que quiera tener una significación de alcance general, porque eso claro que guarda un cierto pandán con el eurocomunismo, que es válido porque es dentro del comunismo una determinada tendencia muy concreta. Pero yo creo que no, lo que se ha producido, el monarquismo que se ha producido en España, es absolutamente peculiar y resultado de una serie de circunstancias muy definidas por el régimen anterior en la forma de continuar y superar el rompimiento que se temía tanto del régimen anterior, al cual el monarquismo y el monarca ha servido de una manera, no solamente el régimen, sino la persona, ha servido de una manera definitivamente favorable. Yo quería hacer algún comentario a lo que acaba de decir Gil Robles. Adelante. Con lo cual repito lo que usted recuerda de una otra entrevista que tuvimos aquí en que estábamos los dos. Yo creo que en efecto se puede hacer la crítica de la Constitución. Lo que pasa es que para mí tiene tan fundamental importancia que tengamos una Constitución. Es para mí tan decisivo que en efecto se termina toda una etapa que empieza, si quieren unos el 31, yo empiezo el 36, pero da por terminado eso, ahora que tenemos Constitución, que entrar en distingos de si el consenso, en algún momento los mismos que estábamos en el Senado, nosotros te lo recordamos, pues no sería algo evidentemente que no se hacía de una manera suficientemente abierta, pero qué duda cabe que en las Cortes actuales, en tradición en los que estamos ahí, pues no hay ninguna. Somos unos recién nacidos, podríamos decir, en ese aspecto. De modo que se ha tardado más tiempo del debido. Yo creo que en parte porque al principio había una cierta rigidez de posturas de los diferentes partidos y hubo una situación en algún momento en que cada uno no quería ceder, con lo cual se cerraba toda posibilidad de llegar a una Constitución. La Constitución no es un lugar de concordia absoluta, sino relativa. Lo que hace falta es aceptarla definitivamente y no buscar su modificación por vías que estén fuera de lo que en ella se establece. A partir de ese momento se puede coincidir en un mayor o menor grado. Yo creo que en un cierto momento se llegó a esa conclusión de que o se ponían de acuerdo los partidos, sobre todo los más importantes, o no se adelantaba, y que ese acuerdo era mucho más difícil de conseguir en un Congreso que, como el mismo Gil Robles dice, pues no teníamos gran experiencia en los debates parlamentarios de este orden. De modo que la línea que se buscó de formar las ponencias, las comisiones, los directivos de los partidos, que no eran unos señores extraños al problema, sino que eran la gente más responsabilizada por la función directiva que tenían en esos partidos, que venían todos ellos de una elección del pueblo español. Era un procedimiento que a mí me pareció ineludible, podríamos decir. Si no, todavía estaríamos discutiendo, quítame una palabra, ponme allá, añádeme un artículo, etcétera, etcétera. De modo que, repito, la enorme importancia que yo doy al hecho de que esté aprobada la Constitución. Es decir, es ahora cuando yo creo que estamos empezando definitivamente un periodo nuevo. La etapa de la reforma termina, empezamos un nuevo periodo en la historia política española. ¿Y la Constitución en este punto? ¿Cree usted añadir algo, señor Sánchez Gesta? No. Subrayar algo que ya se ha dicho por todas las personas que han intervenido desde la pantalla y desde aquí personalmente, y que creo que es tan importante como el proceso que empieza en mayo
y que termina con la aprobación de la Constitución, como el periodo anterior, lo que ha ocurrido desde el 20 de noviembre de 1975. Y aquí ha sido protagonista muy importante el pueblo. En primer lugar, en el referéndum del año 76, del 15 de diciembre del 76, después en las elecciones del 75. Había unos 300 partidos. El pueblo muy sensatamente los redujo a un escorzo de 2 grandes partidos y unos cuantos partidos complementarios más. Es más, creo que esta opinión del pueblo, que además escogió soluciones moderadas, era un preámbulo de esa concordia posterior. Y creo por esto que esto es muy importante y que en gran parte esto es lo que ha permitido, en todo este periodo, es lo que ha permitido que después se celebre una constitución en base a una concordia que ya he dicho que es buena, aunque haya tenido a veces pues aspectos cuando se trivializaba el consenso que pueden haber sido desagradables para los mismos que intervenían en la discusión de la Constitución. Creo que todo este periodo anterior es muy importante y que hay que incorporarlo a la historia. Y ahí es protagonista fundamentalmente el pueblo, el rey, los gobiernos que han presidido esa etapa, en cambio de una sucesión de proyectos, refiriéndome a lo que antes decía el decano de la Facultad de Derecho. Hubo un primer gobierno que proponía una reforma, ha habido ahí una dialéctica muy curiosa, que proponía una reforma desde el poder, era la estrategia que proponía. Después hubo otro gobierno que frente a esa reforma la oposición planteaba una ruptura, y entonces ese gobierno planteó una ruptura con reforma o una reforma con ruptura, como se quiera decir, es decir, una consulta al pueblo español, lo que sí hizo que se unieran todos. Es decir, los partidarios de la reforma dirigida y los partidarios de la ruptura impuesta, porque se les obligó a convivir en un parlamento en el que habían sido elegidos, y además en el que habían sido elegidos por el pueblo con un mandato expreso, que además estaba clarísimo que era de concordia o de acuerdo por esa misma forma de producirse en la votación alrededor de ese torso de 2 grandes partidos que además representaban las posiciones más moderadas. Bien, la Constitución, decíamos, ya está aquí, ya es historia en el punto presente, y entonces el tema de conversación obligado para todos los españoles es ¿qué te parece la Constitución? Algo así le hemos querido preguntar a don Mariano Aguilar, al señor Gil Robles y a Hugh Thomas. ¿Qué les parece la Constitución? Esa elaboración constitucional ha traído como consecuencia que el público no se haya podido formar una idea clara de lo que tiene que votar. Y de ahí ha nacido esa necesidad imperiosa que tienen los partidos del consenso, el gubernamental, el socialista, el comunista, etcétera, por hacer desde todos los medios de información una propaganda persistente, monocórdea, en algunos casos plúmbea, que me temo que produzca en el público, a fuerza de cansancio, unos resultados contrarios a los que se desean. Creo que la Constitución, en un plano cuantitativo, tiene más aciertos que errores. Lo que ocurre es que cualitativamente esos errores son graves y son susceptibles de crear en la conciencia de las gentes muy serias dudas a la hora de votar. Para mí hay 3 puntos que son difícilmente admisibles. En primer lugar, lo que se refiere a la enseñanza. La Constitución no garantizará la verdadera libertad de enseñanza en el sentido de que los padres puedan escoger los colegios que quieran para sus hijos. Ese derecho lo tendrán en la práctica los padres con suficientes medios económicos. Los que no tengan medios económicos no tendrán esa opción. Es decir, que la Constitución permitirá el sacrificio de la enseñanza privada en aras de un estatismo docente, para mí, totalmente inadmisible. En segundo lugar, encuentro un peligro muy grave en el reconocimiento constitucional de las nacionalidades como tipo específico de regiones en las cuales haya o se estime que hay una personalidad histórica, étnica, lingüística, cultural, etcétera, más acusada que los demás. Eso puede traer como consecuencia una serie de pretensiones de tipo secesionista, que yo de ninguna manera puedo considerar legítimas.
Y en último caso, creo que además la Constitución establece unos mecanismos de relación entre los poderes del Estado que acabarán porque no exista en España una democracia, sino que exista una partitocracia, es decir, el triunfo de los partidos políticos y, de hecho, el triunfo de la minoría que mangonea esos partidos a base de una mayoría de diputados sumisos y transigentes y una opinión pública totalmente marginada. En cuanto a su contenido, es plenamente satisfactoria. Cumple las finalidades que están asignadas a un texto constitucional. Estructurar un nuevo tipo de Estado, fijar el régimen político de la sociedad española, establecer una carta amplísima de libertades y derechos del ciudadano y del hombre en general, y dar la respuesta adecuada a lo que España como nación es a lo largo de su historia y en su proyección de futuro. Es una nación sui generis, por cuanto que es al mismo tiempo el esquema de una pluralidad de comunidades que tienen sentimiento regional y sentimiento nacional. Bueno, no quiero intervenir más en la vida política del país, de España, pero tampoco no he leído completamente el texto final de la Constitución. Parece a mí un poco largo, pero mi impresión en general es que la Constitución da una posibilidad de una larga vida de democracia en este país. ¿Y cómo es esta Constitución? ¿Es mejor o peor que otras, señor San Pedro? Yo no soy un especialista en derecho constitucional comparado y para mí más bien debo decir que la Constitución esta ha dejado de interesarme ya. Para mí ya es historia, no sé si esto extrañará. Pero a mí lo que me importa ya no es el proceso constituyente, ni me importa el texto constitucional. Me importa la vida constitucionada española. Es decir, alguien señalaba hace un momento el protagonismo del pueblo, y creo que lo importante ahora es cómo vamos a vivir los españoles la Constitución. Yo creo que es a partir de este momento y en las acciones y en las actuaciones de todos. Y por eso lo que a mí más me importa de todo el proceso y de la Constitución misma es el hecho de que haya una Constitución y de que en la calle se haya empezado a discutir esa Constitución, de que la gente haya empezado a sentirse consciente, porque el problema de la implantación de la democracia no es un problema de textos constitucionales, es esencialmente un problema de convertir unos seres humanos que estaban reducidos a meros súbditos en seres humanos que se transforman en unos ciudadanos. Y la conversión en ciudadanos se hace por el propio ejercicio de cada cual, y esto es lo que ha empezado ya con la mera discusión de la Constitución. De modo que, aunque parezca una barbaridad, a mí la Constitución me da igual. Lo que me importa, decía muy bien el señor Azcárate, es que exista una Constitución y que ahora vivamos la Constitución. Porque hay la pregunta del ahora qué. Ahora ya tenemos la Constitución. ¿Y ahora qué, señor Azcárate? Bueno, pues ahora, si se contesta es buena fe, ahora todo menos pedir milagros. Porque es verdad que a fuerza de insistir en la importancia de la Constitución, quizás se crea una suposición de que los problemas se van a resolver por sí solos, simplemente con recitar por las mañanas algún artículo de la Constitución como si fuera un catecismo. Yo creo que la Constitución y el régimen de democracia y de libertad en que quiere vivir el pueblo español, me parece que lo que impone es lo contrario. Es decir, ahora sí que hay que empezar a hacer esfuerzo grande. Ahora es que empiezan las dificultades para superar todo lo mucho que tenemos que superar. Y si queremos liberarnos de riesgos y peligros que están ahí en la puerta todavía, que todavía nos queda andar mucho camino, que estamos en la superficie y que afortunadamente estamos caminando la inmensa mayoría del pueblo español, todo junto y unido, en ese propósito de ahondar, arraigar un sistema en que usemos nuestras libertades con todo lo que eso implica de respeto a la libertad ajena, lo cual al español en general le cuesta un cierto esfuerzo creer que así es como se puede convivir y no de otra manera. De modo que ahora qué quiere decir que ahora sí que aumentan las responsabilidades del ciudadano español. Ahora tenemos ya el marco, el cuadro, lo que tenemos que hacer está definido a dónde queremos ir. No hay más que emprender el camino. Y no cito el verso en Machado, que conste. Bien, lo que habría también que preguntar es sobre el futuro, porque ¿qué futuro nos va a traer esta Constitución o de otra manera qué futuro va a tener esta Constitución? Señor Martín Retortillo. Yo creo que después de lo que se ha dicho, se ha planteado el tema en sus justos términos.
Lo importante es el futuro, es no una norma jurídica, sino que esa norma cree una auténtica conciencia social, que nazca una auténtica conciencia ciudadana de carácter constitucional. Ese futuro para mí, en base al texto constitucional, el punto de partida, yo lo ordenaría sobre 3 coordenadas. Una de carácter fundamentalmente ético, otra de carácter político y otra de carácter jurídico. Por lo que a la primera se refiere, me parece que es preciso ver los antecedentes de nuestra última historia, toda la época del desarrollismo tecnocrático, donde lo que preocupaba a nuestro país eran el 600, los electrodomésticos, y donde no había absolutamente el más mínimo cultivo de ningún valor espiritual, de ningún valor, digámoslo sin ambajes, de ningún valor patriótico, de ningún valor al servicio de la comunidad. Mediante el deterioro de las palabras, hemos perdido también el sentido de ellas. Es la primera vez en la que en toda nuestra historia se pasa de un Estado autoritario a un Estado democrático, en el, como decía José Luis San Pedro, el ciudadano pasa de ser destinatario de poder a ser detentador del poder. Entonces yo entiendo que esto no se puede hacer sin un amplio movimiento de conciencia ciudadana, de un profundo cambio de estructuras económicas y sociales en las cuales tiene que haber una gran dosis de sentido ético y de sentido comunitario. En segundo lugar, desde el punto de vista político, me parece que a la Constitución no se le puede pedir más de lo que la Constitución puede dar. Yo acostumbro a explicar en clase aquella frase extraordinaria de que esto es una lección de lo que al derecho se le puede pedir del trapense Thomas Merton, cuando decía ¿de qué sirve la ley de los derechos civiles en Norteamérica? Para que al negro al que se le niega una Coca-Cola pueda acudir a la Corte Suprema. El derecho no puede dar respuesta a todo. Tiene que haber unos cauces políticos encuadrados dentro de la Constitución y dentro de esa conciencia social de la Constitución. Este cauce político, en mi opinión, no puede ser sino profundamente meditado, al margen de toda frivolidad, de toda irresponsabilidad, con una extraordinaria prudencia. Y no se me entienda que cuando hablo de prudencia quiero poner el más mínimo freno a este cambio al cual me vengo refiriendo. Yo tengo presente aquella frase de Brecht, que debíamos tener muy presentes todos los españoles, cuando dice que todavía está fértil el vientre que alumbra los totalitarismos. Frente a esto no cabe nada más que ese protagonismo, seguir con una razonable responsabilidad de todo el país. Razonable responsabilidad de la que, quiero decirlo, tanto el partido del gobierno como las fuerzas de oposición creo que han dado una cumplida muestra en el proceso constituyente. Junto a este aspecto ético, a este aspecto político, hay un aspecto jurídico. Es cierto que, como se ha dicho, la Constitución tiene que desarrollarse en muchas normas legales. Creo que también aquí un aspecto de moderación tiene que ser importante. La Constitución tiene que adecuarse inmediatamente en una serie de textos legales. Pero también yo consideraría un profundo error tratar de adecuar todo el ordenamiento jurídico, todo el cambio de las leyes, porque para eso está el Tribunal Constitucional, que en este orden de consideraciones me parece que puede establecer unas soluciones muy importantes en orden a la constitucionalidad o no de muchas normas de nuestro ordenamiento jurídico. Y desde estas 3 perspectivas, ética, política y jurídica, creo que se avecina un futuro no fácil, pero que debemos asumir todos con una extraordinaria responsabilidad. Tenemos tiempo para una muy brevísima respuesta. ¿Futuro brillante? ¿Futuro optimista? Eso está por hacer. Yo hablaba de la historia. Yo soy, y para decirlo en una frase, yo diría, yo soy optimista a pesar de. Estoy de acuerdo con mis compañeros en que los peligros están a la puerta, pero creo, en definitiva, que la historia prevalece sobre los que intentan frenarla, y a la larga siempre es así. Señor Azcárate. Sí, yo lo soy, aunque no lo fuera diría que sí que lo soy, pero es que lo soy de verdad. De modo que yo creo que no hay posibilidad de vivir más con la esperanza, y lo que apoya y sustenta esta esperanza está en el inmediato pasado. Yo creo que lo que hemos conseguido hasta ahora es una parte tan importante, tan temida y tan superada, a mi juicio, que yo creo que el camino, a pesar de la crisis económica y de factores de tipo técnico, etcétera, etcétera, se irá superando. Yo creo que la esencia del español hoy está convencido de que no hay más camino que el de la libertad y la democracia como vía de llegar a una situación de justicia mejor. Y se usan siempre y siempre estas palabras y no se pueden sustituir por ninguna otra
como inspiradoras de todo un futuro para nuestro país. Muchas gracias. Tenemos que poner punto final. España, que como decía Gregorio Marañón, es esto que se ve y además su misterio. España es ya solamente una, ya no hay dos Españas, ya hay una Constitución que une, ya hay una Constitución de la concordia por la que tenemos que seguir, por la que tenemos que caminar. En fin, ahí está, para que nunca más haya ni vencedores ni vencidos, para que nunca más haya divisiones, haya muros, haya odios. Esta es la Constitución, este es un punto de nuestra historia en la que hoy el programa ha querido detenerse. Gracias a ustedes, gracias también a ustedes, señores espectadores, por habernos seguido. Buenas noches.